Ahí está el... Quiero saber qué es un manga. No sé qué es. Ahorita lo... Si quieren más por ahí, que se vayan sumando y tomamos todas ahí. ¿Qué es un manga? Bueno, yo en el universo de Pokémon, ¿cómo sé cuál es el spin-off y cuál es la secuela? Por ahí una tercera y vamos de 3 en 3 si quieren. Bueno, yo con lo que vi de Pokémon Snap fue como que la evolución de lo que es Pokémon Go, lo cual también me lleva a lo que es lo de los tazos, que realmente no, bueno, yo como lo veo más como un consumismo, como más entretenerte en comprar y hacer más rico una empresa que lo que tú estás jugando con los tazos. Vamos con esas 3 primeras y si quieren ahorita van más. Un manga, señor Cuenca. Bueno, rápidamente un manga. Se conoce así a las publicaciones impresas que circulaban allá por el siglo XII en Japón y que tienen que ver con un modelo de impresión en grabado en xilografía o xilograbado. De ahí se derivó a un sistema de expresión caricaturesco como una especie de historieta llamada Tobae. El Tobae hacía alusión a la sátira de personajes humanos, políticos, religiosos, etc. Los asimilaban en el antiguo Japón como si fueran animales. Era una especie de fábula caricaturesca. Gradualmente ese sistema de expresión se consolidó como una forma de narrar a partir de una gráfica específica. Es decir, son como cuentitos, como si tú leyeras un cómic, pero en lugar de leerse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se leen de derecha a izquierda. Originalmente en japonés tiene 2 formas de expresarse. Una se llaman los hiraganas, que es una forma de escribir de forma literal, y otra que es katakana, en la cual se escribe verticalmente. Esas 2 formas de expresión que forman lo que podríamos llamarlo manga actualmente, se han diseminado alrededor del mundo y han tenido un impacto global y se ha conformado como una industria sólida. Los gráficos de estos sistemas de expresión en un momento inicial eran con tinta china, ahora ya se usa con grabado y otras formas para incluso darle color a estos cómics, a esta historieta. Y también es importante reconocer que un mangaka en Japón es una persona muy reconocida, es una persona que se dedica exclusivamente a desarrollar mangas y sus historias son muy famosas. Uno de ellos muy famoso es Akira Toriyama. Su manga, sus escritos, sus dibujos que hizo, su historieta, se hizo más tarde anime y pues obviamente tenemos el Dragon Ball que tenemos actualmente, ¿no? Y ya, bueno, yo básicamente tengo una definición de spin-off aquí que te puede servir muchísimo. Espero que sea un poquito reveladora. Spin-off recibe este nombre una historia que se deriva de otra anterior, ojo, y aquí va lo interesante, pero en donde solo aparece uno de los personajes que pasa a ser secundario o protagonista o que utiliza el mismo ambiente y características, pero con personajes diferentes. Para ser un poquito más concreto, no sé si alguno de ustedes recordará BBC Butthead, la serie que salía en MTV donde salían 2 muchachos que estaban todos perturbados mentalmente. Pues derivado de ahí, a una chica le hacían mucho bullying, se llamaba Daria. Daria tuvo su historia y entonces ella sale como un personaje secundario y después cobra ese personaje secundario relevancia y se convierte en alguien principal. Entonces en el universo Pokémon pues precisamente tiene el mismo carácter. Cuando se van de vacaciones Ash y sus amigos, por ahí hay una serie animada, una serie de anime que explica qué es lo que pasó en esas vacaciones y cómo podemos nosotros entender después el relleno, dónde estaba ese personaje. Seguramente alguno de ustedes se ha preguntado, ¿qué pasó con ese personaje que desaparecieron 2 temporadas y por qué apareció después? En muchas ocasiones la transmedia tiende a hacer eso, a explicar algo que a lo mejor el spin-off ya no puede. Es decir, el spin-off por otro lado le da importancia a otro personaje que estaba como relegado y lo hace ese universo propio y lo saca de ahí. No hay que confundirlo con un crossover, que esa es otra cosa muy interesante. Estábamos discutiendo el otro día sobre si Arale es un crossover o es una transmedia de Dragon Ball. ¿Has visto Arale? La morrita que se avienta... La robot para pronto, exactamente. O el robot, o como se diga, la cibernética actual lo diga. Pues Arale tiene su universo, pero ese universo se encuentra con el de Dragon Ball cuando Goku pelea contra Tao Pai Pai.
y le dan unos misilazos, yo qué sé, no me acuerdo bien, ¿no? Pero entonces en ese encuentro no hay universos separados en donde uno salga del otro, sino más bien aquí es un cruce como tal. Entonces, si se fijan, empiezan a surgir un montón de formas de contar y todas esas formas de contar se van integrando o se van amalgamando en un ecosistema. Cuando analizamos los medios audiovisuales, sobre todo los digitales, que es algo de lo que nos dedicamos, y animados, nos damos cuenta de que hay unas formas exclusivas que ya no hay ni en las series, ni en otras maneras, ni narcos, ni otras cosas te van a dar esa riqueza, ¿no? Entonces, el spin-off sí tiene mucho que ver en ese sentido con dar proyección a una secundariedad, digamos, o algo que está alternativo y que después, en lugar de relegarlo, le da su propio universo. Y respecto al último del consumismo, pues es evidente que el concepto Pokémon fue creado con esa intención. De hecho, desde que al principio tenía 151 monstruos para pelear, pues era 151 posibilidades de identificarte con algún personaje y dar cabida a más de 151 propuestas. Casi como tu signo del zodiaco, caes en alguno de los 12, vendes los 12 caballeros dorados con armadura, se transforma en el signo. Sin duda, desde que tenemos esta relación animación, videojuegos, tiene un tinte comercial, los Transformers, He-Man, en fin, todo esto, ¿no? Creo yo que la única forma de no caer en el consumismo es hacer un consumo por lo menos moderado y responsable, que sepas qué es lo que estás consumiendo, que rescates los valores, que rescates lo importante y que no exceda tus posibilidades, ¿no? Porque obviamente consumir más allá de lo que tu economía te permite, pues ya es una patología y eso lo tienes que evitar y atenderlo a toda costa. Pero si de repente una frase que lees en los cómics, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, te lleva a no meterte en problemas y no pasarte de lanza, creo que eso es lo que debes aprender, ¿no? Y la idea de todas estas charlas y hablar mucho de los valores que tienen las series es eso, ¿no? Reflexionar más allá y tampoco irse por una cuestión crítica, que esa visión también ya pues es muy antaña post-marxista de la escuela crítica que hablaba de enajenación, ¿no? Creo que hoy en día la enajenación sigue vigente, pero hay que buscar esos mecanismos dentro del propio medio para evitar caer en esta enajenación y no descartar de lleno cualquier tema, cualquier fenómeno, pero sí tratar de estudiarlo a profundidad para con un criterio ya definido, pues descartarlo si es o no mercadotecnia y consumismo, y si no va con tus ideales y tus valores, pues descartarlo con argumentos, pero no descartarlo per se, nada más, ¿no? Más preguntas, si tienen por ahí hay más manos. Analí, porfa. Llega con esas manos. Por favor, levanten los de las manos, Analí que los vea. Ahí está. Venga, 3 preguntas más. Hola, ¿qué tal? Soy César. Mi pregunta es con respecto a ¿qué ha permitido que Pokémon sea vigente o qué le atribuyen? El profesor Cuenca menciona que no son transmedias todos estos aparato mercadológico porque no es una continuación. Pero ¿qué ha permitido que sea vigente? Por ejemplo, toda esa mercadotecnia de yo puedo tener mi pluma con Pikachu, mi cuaderno, mi mochila, mis audífonos, todo lo que yo uso podría ser una mercancía que si bien dice que hay que medir el consumo, se ha creado de todo. Yo cuando fue esa primera fiebre amarilla, recuerdo que había cereal de Pokémon, entonces era las taparroscas de Mirinda, los tazos en los chetos y las estampas en las Emperador, ¿no? Entonces, todo eso, al final, cuando tienes un producto así que por lo general tú comprabas para comer, ahora ya comprabas por el tazo, se ve desmedido con la mercadotecnia, ¿no? Entonces, mi pregunta iba referida hacia ¿qué ha permitido que sea vigente? Porque en general la saga de videojuegos y el anime no ha cambiado mucho desde el inicio hasta ahorita. Sin embargo, sí, gente, no sé, Dragon Ball también tuvo un baje después de ya no se transmitía, pero no creo que haber visto un fenómeno así con otro anime, con otro videojuego tan vigente de 20 años como que sigan produciendo tazos. Los tazos yo creo que no tardan en sacar otra vez los tazos, como que tienen esa existencia, ¿no? en ese producto de Pokémon. Muy bien, por ahí hay más preguntas, háganos llegar. Chavo, siguiente. Ahí está, mi chavo. Sí, a ver, mi duda
es ¿cómo o por qué creen que el contexto histórico de México influyó en el impacto o por qué la asimilación de los niños mexicanos sobre el fenómeno? Aparte de todo lo que ya vimos, sí me gustaría que un poco más profunda la explicación, por favor. Y una tercera, por allá había una tercera mano. Bueno, buenas tardes. En sí yo tengo una... ¿Qué mensaje nos transmite Pokémon? Muy bien, muy bien. Pues sobre estas tres preguntas, a lo mejor van de la mano. Yo creo que Pokémon es un relato arquetípico. Y cuando lo haces arquetípico, tienes todas las posibilidades, tanto con Pokémon como con la leyenda de Zelda, de tener un producto que no envejece, que se adapta a cualquier cultura, o por lo menos a la gran mayoría. Y entonces esa es la clave, diseñar un producto arquetípico que no tenga tantos referentes culturales, o sea que Pokémon no es tan japonés, aunque sea japonés, pero evitan en lo posible hacerlo así muy japonés, entonces tienes un universo que es lo más universal posible. Claro que hay tintes que ahí es indudable ver, como Misty con su kimono en algún capítulo, pero es lo arquetípico. Entonces, desde que tú como diseñador de cualquier concepto tienes una base arquetípica, tienes esa posibilidad, más no una garantía, posibilidad de poder insertarte en cualquier mercado. Entonces todas las grandes marcas, llámese Spider-Man, Mickey Mouse, cualquiera de estas, Hello Kitty inclusive, tienen esta característica arquetípica que visualmente las hace atractivas y entendibles para cada cultura. Entonces creo que esa es la base. Y por eso nos lleva a la segunda también, donde México no le cuesta trabajo identificarse con un concepto sencillo, que es de capturar monstruos, como es capturar insectos, que aquí a lo mejor el coleccionismo se da en otros niveles, desde las estampas, desde los años 50, 60, había esta idea de coleccionar estampas, de coleccionar muñequitos, luchadores, no sé, ¿no? Siempre ha habido esa idea del coleccionismo, que también el coleccionismo es arquetípico, y de alguna manera te pone la posibilidad de coleccionar estas marcas, ¿no? Entonces creo que el contexto de México no es que sea favorable para Pokémon, sino que más bien Pokémon es favorable para insertarse en Estados Unidos, insertarse en Latinoamérica, en Japón, no sé, ¿no? En todas estas culturas creo que es donde lo llevan. No sé si algo más sobre el concepto y los valores. Bueno, en realidad yo sí tengo un como referente histórico en el cual se puede anclar perfectamente esta franquicia con lo que es nuestra realidad en un pasado. Seguramente te acordarás cómo surgió este fenómeno, por la necesidad de Satoshi Tajiri de hacer un coleccionismo de insectos, de entomología. Es algo que está en todos lados, ¿ok? Pero el hecho de poner a pelear criaturas, en Japón se hace. Y en México también tenemos las peleas de gallos, tenemos las peleas de perros, si tú quieres, y tiros entre chavos afuera de la escuela, ¿no? Eso ya es otra cosa. Lo que es cierto es que este contexto también es un caldo de cultivo propicio precisamente para este fenómeno. Ahora bien, yo me quisiera regresar un poquito antes, más bien a la otra dimensión de qué es lo que la hace vigente a la saga, sobre tus ideas que tienes en términos de pensar un producto y la relación que guarda con otro. Justamente por eso yo iniciaba la charla con la perspectiva de la intermedia, crossmedia, que no transmedia. Transmedia precisa de que el texto se teja, piensa un texto, un juego, unas tarjetas, como una trama o un entramado de significaciones. Y ese entramado de significaciones se va hilvanando con diferentes plataformas, con diferentes interfaces, con diferentes medios. Cuando se trata de intermedia es que hay muchos medios que están involucrados. Los tazos podrían ser más intermedia que transmedia, porque no están articulando más el relato a fondo. Y el crossmedia es cuando estos se cruzan, y un crossover perfecto pues son los videojuegos basados en animaciones, ¿no? Creo que eso también tiene un poco sobre esa perspectiva, ¿no? Y sobre los valores creo yo que ahí hay muchos, y creo que hay posibilidad de identificarse con cualquiera de estos valores. Uno de estos es el primero que menciona la canción: tengo que ser siempre el mejor que nadie más, y de alguna manera te habla de superación, pero esta superación, cuando ya ves la serie, no es una superación gandalla, ¿no? Tengo que ser mejor que los demás pasándome de lanza, ¿no?
Si eso fueras, pues serías político, ¿no? O narco, o algo así. Entonces, te escapas en helicóptero, ¿no? Y vendes metanfetaminas, ¿no? Ser mejor que los demás no es ser Walter White de Breaking Bad, conseguir dinero a cualquier costo, sino implica en Pokémon un ser mejor a partir de las reglas que hay y el trato que le da a los Pokémones. Se sanciona mucho esta idea de maltratar al Pokémon, de ver al Pokémon como tu amigo. De alguna manera es un tipo de etología con animales, aunque a un defensor de animales no le va a gustar la idea de capturar y entrenar Pokémones, pero de alguna manera refleja esta idea de los valores. Luego tiene el valor de la libertad, de que apenas cumples 10, 12 años y salgas al mundo a ver qué hace, y no estés viviendo ahí hasta los 40, ¿no? Tú y tus descendientes en la misma casa de los abuelos. Habla de una independencia muy propia y muy anhelada en un mundo que a veces estamos en la época de la globalización, pero difícilmente se puede viajar, ¿no? Y sobre todo viajar con tanta comodidad, salvo que tengas las facilidades económicas, e inclusive las cuestiones de seguridad no hacen del mundo el lugar óptimo para vivir estas aventuras. Entonces eso y el valor del coleccionismo, un coleccionista también tiene este valor de que no deja algo incompleto, ¿no? Entonces uno tiene que completar las cosas y te vuelves coleccionista de estos monstruos y de cualquier elemento, y bueno, pues son valores que hay que encontrar, ¿no? Claro que también hay antivalores, esta idea de ocupar a los animales para la violencia, habrá quien siga resaltando esto, a fin de cuentas es videojuego y de alguna manera es ese espacio para hacer combates y desafiar al otro en buena lid, ¿no? Que también ese es un valor, pelearse en igualdad de condiciones. Y vaya, Pokémon nos da, creo que a cada quien un mensaje, ya sea con cada personaje o con cada uno de estos monstruos, que insisto, en su mayor caso caen en lo arquetípico y hacen muy digerible el mensaje, ¿no? Inclusive hasta hacer el equipo Rocket tiene su encanto de ser un villano chistosón, ¿no? Ay madre, ¿no? Que dice ahí, ay madre, ¿no? Entonces, tiene de todo Pokémon, ¿no? Por ahí, ¿más preguntas? Sí, adelante, Bruno. Volviendo a tu pregunta de cómo mantienes a algo como Pokémon durante tanto tiempo, hablando más sobre los juegos, yo tengo como la oportunidad de ver, de seguir como blogs de desarrollo de los que están haciendo Pokémon, y Pokémon pareciera que está haciendo lo mismo, técnicamente lo está haciendo, pero la manera en la que esta gente que está haciendo Pokémon mantiene el juego, entre comillas, innovador y jugable, es que ellos, la filosofía de Pokémon es que es un juego fácil de jugar y difícil de dominar. Entonces, es un juego que es muy accesible para los niños, para los nuevos públicos, porque es un juego sencillo, es técnicamente un piedra, papel o tijeras. Y por el otro lado, a la gente que es más grande, a la gente que le vendes el juego por nostalgia, por recuerdo, tienes como este tipo de mecánicas divergentes, como ya dije, cosas que ya están muy clavadas, como que los Pokémon tienen niveles, tienen naturalezas diferentes, empollar Pokémon, este tipo de cosas que los diseñadores van como agregando al valor del juego, es lo que lo mantiene vivo. Tienes, por ejemplo, también juegos como World of Warcraft, que es un juego que no ha cambiado, pero de cierta manera lo siguen expandiendo. Entonces, que sigan expandiendo con cada generación otros 150 Pokémones, rompe el juego, lo desbalancea, pero después la misma gente lo está arreglando. Entonces, es como esa necesidad de continuar dentro y la posibilidad de descubrir nuevas cosas que van agregando lo que lo mantiene ahí. También ayuda a que haya como Nintendo organice su propia como escena competitiva de Pokémon. También, por ejemplo, en Mercado Libre hay gente que vende Pokémones empollados. Ese tipo de cosas que apelan a los niños también, porque es un juego fácil de jugar, pero que también apela a la gente que creció jugándolo. O sea, Nintendo es alguien que vende mucho por nostalgia. La mayoría de los consumidores de Pokémon es gente de nuestra edad, pero aún así sabe meterse también a los mercados infantiles. Entonces creo que es por eso que el juego sigue siendo tan exitoso todavía, porque es lo mismo técnicamente, pero siempre hay cambios, y son cambios que sí valen la pena. Por ejemplo, las nuevas formas, no me acuerdo cómo se llama. Los Alola Forms van a cambiar definitivamente el metajuego. Las megaformas del X y Y cambiaron totalmente el juego.
Entonces, este tipo de cosas es lo que hace que no sea el mismo juego. ¿Alguna pregunta más por ahí del público? Y nada más. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho y con esto clausuramos este ciclo de 20 años de Pokémon atrapando el mundo. Muchas gracias a todos nada más como comercial, les recordamos el día 27 de octubre aquí en el Flores Magón, el segundo coloquio de investigadores de videojuegos. Y este sábado, si van a Universum, a la fiesta de las ciencias y humanidades, por ahí su servidor estará dando una conferencia de Pokémon GO a las 3 de la tarde. Entonces, vamos a ver que si siguen ese tema, ahí nos vemos. Gracias a todos. Y antes de que se vayan, vamos a ahí van lo de los tazos. ¿Quién realmente los quiere? A ver, cuéntense. Son 20, alcanza uno para cada quien. ¿Ok? ¿Cuántos son? Dame $1,200 y te la doy. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13. 14. Antes de pasar por los tazos, un anuncio rápido. Yo, además de ser licenciado en diseño de videojuegos, me dedico a las impresiones en 3D. Y tengo un negocio que se llama D3D y lo pueden buscar en Facebook. Me dedico a imprimir cualquier tipo de cosas. Esta es una manufactura 100% mexicana hecha por mí. Y si gustan, ahí pueden pedir información. Y para los tazos, ahora sí que los voy a poner boca abajo y vayan agarrando. Para las personas y vayan formando para que se los pueda entregar. Pasen por sus tazos. Esperen. Entre los tazos hay 3 que son de holograma. Rápido.